al tema que va a ser del práctico de la semana que viene, ¿sí? Se llama lesiones celulares. Por favor, si por ahí no pueden observar el power, me avisan. ¿Está? Me avisan y vemos. Bien. Bueno, yo les mandé un apunte, ¿está? ¿Qué vamos a hacer con este tema? Es un tema largo, ¿sí? Ustedes verán, tiene 16 páginas, en realidad hay muchos esquemas, dibujos, por eso por ahí lleva más espacio, ¿no es cierto?, en la hoja, pero sí es un tema largo, no les voy a mentir, ¿está? Decidieron comenzar con este tema, se llama injuria o lesión celular, ¿sí? Vamos a ver todos los tipos de lesiones, lo vamos a dividir el tema en dos partes, ¿está? Hoy vamos a ver todas las lesiones que corresponden al grupo de las reversibles, ¿está? Y después, cuando terminemos la segunda parte, que lo vamos a hacer el martes, ¿está? Vamos a ver todas las lesiones que son irreversibles, que en realidad son las muertes celulares, ¿está? Para comenzar y tener una base antes de entrar en este tema, recuerden ustedes que una célula, ¿sí? Acuérdense que una célula es la unidad estructural y funcional de los tejidos. O sea, un tejido está constituido por millones de células, ¿no es cierto? Y yo solamente les doy esto porque me interesa que tengan la base. Una célula, ¿verdad?, tiene una membrana plasmática, ¿sí?, un citoplasma donde se insertan las organelas, ¿verdad?, y también tenemos el núcleo, ¿está? Que vendría a ser el núcleo. Ya les hago con este color porque, a ver, otra cosa. Para los prácticos con dibujos, por favor, compren color de lápiz violeta o azul y color de lápiz fucsia, está un rosado fuerte, ¿sí? El rosado fuerte va a representar el colorante eosina, ¿está? Y el violeta o azul va a representar el colorante hematoxilina, ¿estamos? Así que si yo les digo eosina, ustedes acuérdense que es rosado. Si yo les digo hematoxilina, acuérdense que es el violeta o el azul, ¿está? Eso compren esos dos lapicitos, ¿está? Más la guía de trabajos prácticos. Esas dos cosas tienen que tener para los prácticos, ¿sí? Presenciales. Bien, como les iba diciendo entonces, ustedes tienen tres partes en la célula: el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. En el núcleo nosotros tenemos lo que también se llama genoma de la célula, ¿está? O sea, está toda la información genética, el ADN, ¿sí? Ahí está, qué sé yo, qué tipo de célula va a ser, si va a ser una célula epitelial, si va a ser una célula nerviosa, si va a ser una célula muscular, si va a ser una célula conjuntiva, ¿está? Ahí está la característica de la célula, ¿estamos? Si va a ser redonda, si va a ser cilíndrica, si va a ser cúbica, ¿está? Todas las características, todas las, digamos, las particularidades de esa célula están ahí en el núcleo, ahí está toda la información, ¿está? Son las hebras de ADN que ustedes conocen, ¿sí? Ese núcleo contiene una membrana que obviamente protege la información genética y alrededor de ese núcleo tenemos lo que se llama citoplasma, citosol, citoesqueleto, ¿está? Podemos decirlo de esas tres formas, ¿sí? Entonces acá tenemos ADN, que es la información genética, después el citoplasma, y por último
lo que rodea y contiene a la célula es la membrana plasmática. ¿Está? Esas son las tres partecitas de una célula. ¿Sí? Dentro de este citoplasma, acuérdense que hay muchas organelas, muchas. Acuérdense, está el retículo endoplásmico liso, el rugoso, los ribosomas, las vacuolas, las vesículas, el aparato de Golgi, ¿está? No sé, las mitocondrias, que son sumamente importantes, ¿sí? Porque las mitocondrias son las que permiten la respiración celular, son las que también producen energía en la célula, ¿está? Entonces, por eso las mitocondrias es una de las organelas más importantes que tiene, ¿sí? Entonces, todas esas organelas están incluidas o insertas en el citoplasma, ¿está? Cuando se unen varias células, forman lo que nosotros conocemos como tejido, ¿estamos? Acuérdense, los tejidos principales son el muscular, el nervioso, el conjuntivo y el epitelial. ¿Está? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan de esta parte? Esto más que nada es para recordar un poquito histología. ¿Está? Sí, Wendy, bien. Todo bien. Genial. A ver, en esta materia ustedes van a escuchar como conjuntivo o tejido mesenquimático, también le dicen. ¿Está? Van a escuchar eso. Tejido conjuntivo o tejido mesenquimático. ¿Está? Cuando nos referimos a tejido mesenquimático, nos referimos a cualquier tipo de tejido conjuntivo. ¿Está? Ya sea, qué sé yo, el tejido hemático, el tejido linfoideo, el tejido conjuntivo propiamente dicho, que es el que está debajo de los epitelios, tejido vascular, tejido cartilaginoso, tejido óseo, ¿está? Todo eso son mesenquimáticos. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, con esta base que tenemos ya, sabiendo o recordando, mejor dicho, cómo es una célula y cuáles son sus partecitas, vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a este tema que es injuria o lesión celular. Cuando nos referimos a injuria, nos referimos a un daño, ¿sí? Un daño, una perturbación que ocurre en el equilibrio, en la homeostasis de la célula, ¿está? Si yo digo homeostasis, me refiero al equilibrio del funcionamiento, de la estructura de esa célula, ¿está? Entonces se rompe ese equilibrio y ahí ocurre lo que nosotros llamamos injuria o lesión celular, ¿está? Las células cuando sufren un daño, dependiendo del daño que llegue a esa célula, si es muy fuerte, si es muy intenso o si es poco intenso, ¿no es cierto? Dependiendo del daño de esa célula puede o adaptarse a ese daño o sufrir una lesión de tipo reversible o morir. ¿Está? Esos son los tres caminitos que tiene la célula. ¿Estamos? O se adapta, ella se modifica, ¿no es cierto?, como para soportar el daño que está sufriendo, o se lesiona, pero se lesiona de forma reversible, es decir, una vez que el daño se va, la célula vuelve a la normalidad, ¿está? Eso es una lesión reversible, ¿está? Una vez que el daño cesa, vuelve a lo normal, ¿estamos? O en la irreversible, que en ese caso son las muertes. Ya muere la célula, listo, terminó, finalizó su etapa, ¿está? Entonces esos son los tres caminos que tienen las células, que siguen las células una vez que ocurre un daño, ¿está? Una injuria, ¿sí?
Muy bien, hasta acá. Vamos. Profe, Sí, decime. profe, ¿puede repetir de vuelta eso? Sí, vamos de vuelta. Voy a pasar al siguiente. Esto no todavía está, esto déjenlo apartadito. ¿Está? Entonces, hasta ahora sabemos que la injuria celular es la perturbación del equilibrio o de la homeostasis de la célula. ¿Está? O sea, su funcionamiento, su estructura, como dice ahí, su programación genética, la parte del ADN también se lesiona. ¿Está? Entonces, es un desequilibrio en el funcionamiento y en la estructura de la célula. ¿Está? Eso es injuria. Esta celulita que está acá, fíjense, es una célula cilíndrica o cúbica, con su núcleo. Fíjense cómo la membrana plasmática se tiñe bien de rosadito, el citoplasma también, aunque parece como un rosado pálido alrededor, ¿no es cierto?, del núcleo, pero es de color eosinófilo. Y el núcleo siempre es basófilo o violeta, ¿no es cierto? O sea, se tiñe con hematoxilina. ¿Está? Bueno, esta celulita que está acá, cuando sufre una injuria, un daño, una perturbación, tiene 3 caminos. ¿Sí? 3 caminitos. O se adapta, que en ese caso, ya vamos a ver, pero ella se modifica ella para poder soportar las condiciones adversas. ¿Está? Eso es lo que hace. ¿Sí? Ella se modifica para soportar las condiciones adversas. O, segundo caminito, lesión reversible. ¿Está? En este caso, sufre un daño, ¿sí? Pero una vez que el daño cesa, o sea, una vez que el daño se va, la célula puede volver a la normalidad. ¿Está? Esa es la lesión reversible. ¿Sí? Y el último caminito es la lesión irreversible. ¿Está? Irreversible. Que en este caso sí ya es la muerte. Muerte celular. ¿Está? Muerte celular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió los 3 caminos que sigue? Sí, Sí, sí. profe. Genial. Bueno, entonces, ya que estamos acá y estamos viendo un preparado histológico, esto es histología normal de una glándula, la glándula salival, ¿sí? Y fíjense, ahí tienen las células, ¿sí? Que son cúbicas, ¿sí? Algunas un poquito más altitas, cilíndricas, ¿está? Con sus núcleos, ¿sí? Y acuérdense, siempre lo que es membrana plasmática y citoplasma va a ser de color rosado. O sea, yo les voy a decir eosinófilo. ¿Está? Y el núcleo va a ser de color azul o violeta, como ven ahí, que va a ser, yo le voy a decir basófilo, pero en realidad el colorante es hematoxilina. ¿Está? Acuérdense de eso, ¿sí? Y fíjense un detalle muy importante. Quizás el citoplasma de la célula no es que se ve súper rosado, pero la membrana plasmática se delimita bastante bien, ¿sí? De una y otra. ¿Está? Así que tengan en cuenta ese detalle al dibujar, hagan bien definida la membrana plasmática. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, pregunta que les haya quedado? Muy bien. Entonces, a ver, pregunto yo, ¿el núcleo de qué color es? O sea, ya sabemos que es violeta, pero ¿cómo yo le voy a decir? Basófilo. Muy bien, excelente. ¿Y el citoplasma? Eosinófilo. Muy bien, excelente. ¿Está? No se olviden de eso. Ustedes van a decir que pavada esto, pero en realidad después no saben qué color es uno u otro. ¿Está? De qué color se pinta una estructura o la otra. ¿Estamos? Así que ténganlo en cuenta.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya saben lo que es injuria, ya saben los 3 caminos que siguen las células cuando se dañan, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué depende que una célula se adapte o sufra una lesión reversible o sufra una muerte, ¿sí? Porque son los 3 caminos que tiene, pero ¿de qué depende que escoja uno de esos 3 caminos? ¿Está? Esa es la pregunta. Entonces depende de 2 cosas. Para iniciar, en primer lugar, la primera cosa de la cual depende es del tipo, duración e intensidad de la lesión. ¿Está? Esa para comenzar, ¿sí? Tipo, duración e intensidad de la lesión. Y la segunda cosa que va a condicionar, o de la cual va a escoger el camino, es del tipo, otra vez, el estado, la adaptabilidad y la composición genética de la célula que fue agredida. ¿Estamos? Entonces yo le voy a poner un ejemplo de cada uno. Si yo tengo, a ver, vamos a hacer así. La célula epitelial, la que está en la piel, ¿ustedes creen que es una célula resistente o es una célula débil? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Débil? Resistente. Resistente. Ajá. Hay una que me contestó bien segura, sí, resistente. ¿Por qué? Y porque es la encargada de protegerlo con el exterior. Muy bien, excelente, excelente. Tenemos células epiteliales en la piel porque son resistentes, son las que nos van a proteger de la entrada de cualquier bichito o cualquier cosa, ¿no es cierto?, que quiera ingresar a nuestro cuerpo. Ellas son las primeras, es la primera barrera de defensa que tenemos. Está la piel, las mucosas. Piel por fuera, mucosa por dentro del cuerpo. ¿Está? Entonces, son resistentes, ¿sí? Y a ver, una neurona, ¿es resistente o no? Débil. No. Muy bien, es una célula débil, es mucho más débil, por eso la tenemos, ¿no es cierto?, en la masa encefálica, rodeada por una calota craneana y demás, ¿no es cierto? Y además tiene membranas, meninges y, bueno, ya sabrán ustedes todas esas membranas que rodean al cerebro. Entonces tenemos una célula resistente como la epitelial y una célula débil, ¿no es cierto?, poco resistente como la neurona. Si yo, supongamos, a la célula epitelial le saco el oxígeno, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que la célula epitelial va a soportar más tiempo sin consumir oxígeno. Y de última, si se muere, no importa, porque va a venir, se va a reemplazar por otras nuevas. ¿Está? Porque las células epiteliales tienen la característica de renovarse constantemente. ¿Sí? En cambio, si yo le saco oxígeno a una neurona, encima que no va a durar nada, porque la neurona, creo que como máximo 4 segundos, es lo que tenemos para actuar, para que no se quede sin oxígeno. Entonces, la neurona, encima que no va a durar nada sin oxígeno, no se puede reemplazar. No son poblaciones renovables. ¿Está? Son las que están y están las que son. Así son las neuronas. ¿Sí? No se regeneran las neuronas. ¿Está? Entonces, a eso me refiero con el tipo de célula, el estado que tenga esa célula, ¿sí? Si está bien nutrida, si no, si se puede adaptar, si no. A eso me refiero con este segundo punto. ¿Está?
Y lo mismo pasa con el estímulo. No es lo mismo que yo tome, qué sé yo, aguas contaminadas con algún producto, por ejemplo, qué sé yo, arsénico, pero en bajas dosis. Yo me tomo el arsénico en bajas dosis con el agua y qué sé yo, me va a producir lesiones, pero a largo plazo, ¿está? En cambio, si yo tomo el arsénico puro, me mata, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con el tipo, duración, intensidad de la lesión. ¿Está? Esos son ejemplos como para que ustedes entiendan, no le van a preguntar esos ejemplos, pero como para que ustedes entiendan a qué me refiero con estos dos puntos. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No, profe. Bien. Si yo, por ejemplo, a ver, para cerrar este temita, si yo tengo una neurona y a esa neurona le saco la glucosa, mejor dicho, le saco el riego sanguíneo, no le llega la sangre al cerebro, ¿sí? Pasa, qué sé yo, unos segundos y sigue sin llegarle sangre al cerebro. ¿Qué camino de los 3 caminos que nosotros vimos, cuál creen ustedes que va a seguir la neurona? ¿Se va a adaptar? ¿Va a sufrir una lesión Irreversible. Muerte celular. Muerte. Muy bien. ¿Está? Muy bien. Excelente. ¿Está? Muy bien. ¿Se entendió entonces esta parte? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces acuérdense ustedes, ¿sí? Para que una célula elija alguno de esos 3 caminos, ¿sí? Recuerden, va a depender del tipo, la duración y la intensidad del estímulo nocivo, o sea, de la lesión, del tipo, el estado, adaptabilidad y composición genética de la célula agredida. ¿Está? De esas 2 cosas va a depender. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver, para ir terminando con estos mecanismos, que esto es lo más difícil por ahí, ¿está? Pues lo otro es más estructurado. Vamos a ir a bueno, yo les hice en forma de cuadro, ¿sí? Les hice en forma de cuadro, y se trata, nosotros, a ver, haciendo un paréntesis acá, nosotros en anatomía patológica, en semiología, en este módulo, digamos, no le decimos mecanismo, ¿sí? Hablamos tenemos otro término que es fisiopatología, ¿está? Cuando yo digo fisiopatología, recuerden ustedes que es el mecanismo por el cual se produce una lesión, una enfermedad, ¿sí? Acuérdense esa palabra clave, mecanismo, ¿está? Es el mecanismo por el cual se produce una lesión, una enfermedad, un síndrome, ¿está? Tengan en cuenta eso. Entonces, lo que yo les voy a mostrar acá con este cuadrito que parece un desparrame, ¿no es cierto? Pero no es tanto así. Lo que yo les voy a mostrar acá es el mecanismo por el cual se producen las lesiones en la célula. ¿Está? La fisiopatología de cómo la célula se lesiona. ¿Estamos? Eso es lo que les voy a mostrar acá. Lo que van a hacer es, van a tomar una hojita aparte, ¿sí? Después lo abrochan si quieren a esto o donde quieran ponerlo. Van a tomar una hojita. Y vamos a poner así, para ordenar un poco, porque si no se complica. Yo voy a ir poniendo números igual acá. Luego, si quieren hacer captura de pantalla, lo pueden hacer o sacarle foto, no sé, como quieran. Para que haya una lesión o una injuria celular, nosotros sabemos que necesitamos un estímulo nocivo, ¿sí? Un estímulo que ocasione ese daño. ¿Está?
Vamos a suponer que sea, no sé, un veneno. Como dijimos, vamos a poner el ejemplo del arsénico, ¿sí? Se toma el arsénico, ¿no es cierto? Ese es el agente causal del daño. Ingresa al cuerpo y ese arsénico lo primero que ataca en la célula son las membranas de esa célula. ¿Está? Eso es lo primero que ataca. ¿Sí? Le vamos a poner 1. ¿Está? Entonces, lo primero que ataca el arsénico, o bueno, el estímulo nocivo, son las membranas. ¿Está? Dentro de las membranas más importantes, ¿sí?, que pueden sufrir lesiones celulares, tenemos la membrana plasmática, que es esta, membrana plasmática, esta, voy a ponerla en negro porque si no, no se ve, membrana plasmática. La segunda membrana importante es la de la mitocondria, esta, mitocondria. Esta es la organela, ¿sí? Acuérdense que esa era la más importante que yo les dije, una de las más importantes. Después, las membranas de otras organelas, como por ejemplo esta que se llama lisosoma. Después los ribosomas y demás. Y por último, la membrana nuclear. ¿Está? Entonces son todas esas membranas las que el estímulo nocivo va a ir y va a atacar. ¿Sí? Entonces acuérdense, el primer daño, ¿dónde se produce? En las membranas. ¿Qué membranas principalmente? La plasmática, la de la mitocondria, la del lisosoma, otras organelas y la del núcleo. ¿Está? Todas las membranas atacan. ¿Sí? Las destruyen. ¿Está? Bueno, para entender qué ocurre en la célula, nosotros más o menos tenemos que saber qué hacen estas organelas. ¿Está? Entonces, la membrana plasmática es fácil porque la membrana plasmática lo que hace es rodear a la célula, ¿sí?, y la protege, y tiene una función muy importante, que es la permeabilidad y selectividad. ¿Qué significa eso? Que es la que decide qué va a ingresar a la célula, qué va a salir de la célula, cuánto va a ingresar, cuánto va a salir. ¿Está? Es selectiva de lo que ingresa y es permeable. ¿Sí? Y si se rompe esa membrana, si se destruye la membrana plasmática de la célula, obviamente que no va a tener selectividad ni permeabilidad, se va a perder esa función. ¿Está? Eso es lo que ocurre. Va a empezar a salir y entrar cualquier sustancia a la célula. ¿Está? O de la célula. Así que recuerden, membrana plasmática, ¿qué función cumple? Selectiva y permeable. Si se destruye, cuando ingresa un estímulo nocivo, ¿no es cierto?, que es lo primero que ataca, se pierde esa selectividad y permeabilidad. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Vamos a la segunda organela, la más importante. ¿Cuál de esas tres yo le había dicho que era muy, muy importante acá? La mitocondria. Muy bien. Vamos a ver qué hace la mitocondria. ¿Sí? La hojita aparte, resérvenmela. Ya les voy a dictar un par de cositas, o les voy a hacer un esquemita para que ustedes lo tengan. ¿Sí? La mitocondria, ¿por qué les digo que es tan importante? La mitocondria tiene tres funciones muy importantes en todo este lío, digamos, ¿no es cierto? En primer lugar, hay una función que se llama así, fosforilación oxidativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me van a decir ustedes. Bueno, ella lo que hace es producir ATP. ¿Está?
ella produce ATP. ¿Sí? El ATP, bueno, si ustedes quieren colocar en algún lugarcito para tenerlo en cuenta nada más, el ATP es adenosin trifosfato. ¿Está? Eso significa ATP, adenosin trifosfato. Lo produce la mitocondria, ¿eh? Ella toma la glucosa y demás y con eso forma el ATP. ¿Está? Bueno, ¿y qué es ese ATP? Es la energía de la célula. ¿Sí? Hay un montón de mecanismos dentro de la célula que funcionan a expensa del ATP. ¿Está? Mensajes, proteínas que, bueno, proteínas de transmembrana, digamos, como por ejemplo bomba sodio y potasio, que son unas proteínitas que están en la membrana y son las que mantienen el equilibrio de sodio, de potasio dentro y fuera de la célula y demás. Bueno, todas esas bombas, proteínas, mecanismos necesitan del ATP. ¿Está? Entonces acuérdense, ¿eh? La mitocondria produce el ATP, que es la fuente de energía de la célula. ¿Está? Eso recuerden. Bueno. Segunda función de la mitocondria. La respiración celular. ¿Está? La respiración celular está dada a cargo de la mitocondria. ¿Sí? Y una función más que es muy importante, ya van a ver por qué es importante, que es la de reservorio de calcio. ¿Está? Entonces, acuérdense, la mitocondria produce ATP, bueno, ATP, produce la respiración de la célula, esta es la segunda función, y la tercera, que es fuente o reservorio de calcio. ¿Está? Calcio. ¿Está? Es un ion positivo, con carga positiva, por eso le pongo el más. ¿Está? Así como ven acá. ¿Sí? Bueno, esas son las tres funciones más importantes de la mitocondria. ¿Sí? Acuérdense. Y ahora va lo siguiente. Si la mitocondria se lesiona, viene el arsénico y daña a la mitocondria, ¿qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, va a dejar de producir ATP. Y si no hay ATP, acuérdense que no va a haber energía en la célula. Va a dejar de funcionar esa célula. ¿Está? Segundo daño, no va a haber respiración celular. O sea, la célula no va a producir oxígeno, ¿sí? Sino más bien va a producir esto, formas reactivas de oxígeno se llama. Son formas tóxicas de oxígeno. ¿Está? Son estas tres. Van a terminar produciendo muchos metabolitos tóxicos dentro de la célula que después se desparraman por el tejido. ¿Está? Ya, eso después, no se preocupen. Solamente sepan que se daña la respiración y en vez de producir oxígeno, produce estas tres cosas, que son formas tóxicas de oxígeno. ¿Está? Y por último, la última función de la mitocondria era la de reservorio de calcio. Si se daña la mitocondria, todo ese calcio que está dentro de ella va a comenzar a salir para afuera, para el citoplasma de la célula. ¿Está? ¿Sí? Va a haber un desequilibrio de calcio en el citoplasma de la célula. ¿Estamos? Y eso lleva a algo muy importante. No pasa nada con el calcio. Si el calcio está aumentado en el citoplasma, bueno, listo, no pasa nada. No, en realidad, ¿qué ocurre? El calcio activa unas proteínas que se llaman enzimas, ¿sí? Y esas enzimas van y degradan fosfolípidos, estos fosfolípidos que ven acá en las membranas,
van, lo degradan, los destruyen, ¿está? Degradan proteínas de la célula, ¿estamos? Entonces, eso es lo que hace el calcio. Cuando el calcio se desparrama por el citoplasma de la célula, va y activa estas enzimas, ¿sí? Que se llaman, por ejemplo, fosfolipasas, ¿sí? O proteasas, ¿está? Así se llaman. Siempre que ustedes escuchen que dice asas, es una enzima, ¿está? Entonces, fosfolipasas, proteasas, hidrolasas, fíjense, ¿está? Entonces, activan esas enzimas y esas empiezan a degradar, a digerir la célula, completita, ¿eh? Terminan destruyendo totalmente, ¿sí? Todo eso por culpa del calcio. Y todo eso por culpa de que la mitocondria se lesionó. ¿Está? Muy bien. A ver, preguntas. Sé que va a haber preguntas de esto. Así que díganme algo que no se haya comprendido de las funciones de la mitocondria, de qué pasa si se lesiona. Yo no entendí bien lo de si, o sea, dijiste que en primer lugar, o sea, lo primero que se daña es la membrana plasmática. Sí. ¿Y en conjunto con la membrana se dañan los lisosomas y mitocondrias? ¿O cómo Claro. es? Claro, va siendo toda una ¿Todas se evolución. dañan en primer lugar? Claro, va siendo toda una evolución, ¿sí? Primero la membrana, que es lo primero que está expuesto, ¿sí? Y de ahí van ingresando las sustancias al interior de la célula y van dañando a las organelas, al núcleo y así. ¿Está? ¿Ahí se entendió un poquito más? Profe, ¿y si se daña la mitocondria sería muerte celular ya? Y prácticamente sí, o sea, bueno, todo depende de la intensidad, ¿no? Pero sí, prácticamente va a terminar en la muerte de la célula. ¿Está? Supongamos que el daño sea menos intenso y la mitocondria se pudo reparar, bueno, en ese caso va a ser algo reversible, ¿no es cierto? Pero si continúa, el daño se hace muy intenso, como en estos casos que les estoy explicando, sí, va a llevar a la muerte. ¿Está? Ok, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora yo les dije, el estímulo nocivo produce daños en las membranas de la célula. La primera, principal, membrana plasmática. Se pierde su selectividad, su permeabilidad, y ahí ya las sustancias empiezan a ingresar, las sustancias nocivas, y empiezan a dañar a las organelas. Dentro de las organelas, una de las más importantes es la mitocondria, ya que ella produce ATP, produce la respiración celular y además reservorio de calcio, ¿verdad? Si la mitocondria se daña, nos quedamos sin energía, sin respiración celular. En vez de eso va a haber formas tóxicas de oxígeno. Y por último, el calcio, cuando sale de la mitocondria, porque se daña esa mitocondria, entonces se desparrama el calcio en el citosol, ese calcio comienza a activar enzimas. Esas enzimas son las que van a terminar degradando a la célula. ¿Está? A sus fosfolípidos, a sus proteínas y a sus distintos componentes. ¿Está? Muy bien. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas que hayan quedado de este mecanismo? No, todo bien, de mi parte por lo menos. Bien. Igual ahora, cuando termino, porque esta es la parte más difícil, ¿eh? Cuando termino esto, hacemos un repaso entre todos y vemos a ver si quedó alguna duda. ¿Está? Bueno, el lisosoma, y esto es algo que ustedes van a recordar, porque yo le digo, vieron que, el lisosoma yo le digo basurero. Yo lo digo así, ¿está? ¿Por qué? Porque todo lo que está, lo que no sirve, lo que es extraño,
todo lo que no es reconocido por la célula, o si se produjo una proteína que fue mal fabricada o lo que sea, todo eso que no sirve se manda al lisosoma, ingresa al lisosoma y el lisosoma lo degrada. ¿Está? Por eso yo le digo basurero. ¿Está? Pero eso es para que ustedes recuerden la función nomás, no le vayan a decir a ellos. Es como un basurerito. Todo lo que no sirve se manda al lisosoma. El lisosoma es así, una organela así circular, redondita, bien esférica. Tiene una membranita fosfolipídica con algunas proteínas. Y adentro, esas cositas marrones que ven ahí, bueno, esas son enzimas. ¿Está? Se llaman así, hidrolasas ácidas. ¿Estamos? Así es el lisosoma. Bien simple, una burbujita llena de enzimas. ¿Estamos? Las hidrolasas, ya les digo, degradan todo. Todo lo que ven. ¿Está? O sea, ustedes ingresan algo al lisosoma y es degradado. ¿Sí? La cuestión es, imagínense ustedes, si viene el estímulo nocivo y daña la membrana del lisosoma, se rompe esa membrana del lisosoma, ¿qué va a pasar con las enzimas del lisosoma? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde van a ir esas enzimas? Al citoplasma. Muy bien, excelente, muy bien. Van a ir al citoplasma, ¿y ahí qué van a hacer? Degradar los demás componentes de la célula. Muy bien, excelente. ¿Se entiende? Va a terminar degradando los demás componentes de la célula. ¿Está? Eso es lo que ocurre en una célula. Fíjense todo el despelote que hay cuando un estímulo nocivo incide sobre una célula. ¿Está? Fíjense lo que ocurre. Ustedes sabían hasta ahora que una célula se podía dañar y así se dañaba el tejido, y bueno, pero miren todo lo que ocurre molecularmente. ¿Está? El último lugarcito, el último punto de daño es el núcleo. Todas esas enzimas que están en el citoplasma, las enzimas del lisosoma, las otras enzimas que fueron activadas por el calcio, todas esas enzimas que están ahí, las formas tóxicas de oxígeno también, todo eso, todo ese producto tóxico, termina por degradar al núcleo. Primero la membrana nuclear y después las hebras de ADN. Y las fragmenta. ¿Está? Ese es el último lugar al cual se degrada. Después, más adelante, cuando veamos muerte celular, ustedes van a ver qué le pasa al núcleo, cuáles son sus estadios. ¿Está? Pero se termina fragmentando. Literalmente se fragmenta el núcleo. Y después la célula queda sin núcleo, obviamente. ¿Está? Y eso ya significa que está muerta. ¿Sí? O sea, una célula que no tiene un núcleo ya está muerta. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No, profe. Bueno, voy a salir un minutito, obviamente se me van a borrar. Bueno, ¿ven? No sé por qué, ahí está. Bueno, voy a salir un minutito para agregar una filmina acá y hacer un cuadrito. ¿Está? Este cuadrito que yo les voy a hacer es como un resumen de lo anterior, que me van a ir ayudando ustedes a completarlo, y háganlo en la hojita que les dije que tengan aparte, ¿sí? Después la abrochan al apunte o como quieran. ¿Está? Entonces, dijimos que necesitamos de una lesión o una injuria celular, ¿no es cierto? Una lesión de la célula. Bueno, el primer daño, ¿dónde era que se producía? A ver, ¿quién me contesta eso? En la membrana. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ponerle entonces
En primer lugar, la membrana plasmática, ¿sí? Que es la que primero está en contacto, ¿no?, con el estímulo nocivo. ¿Qué funciones tenía la membrana plasmática? Selectiva y permeable. Muy bien, excelente. Entonces acuérdense, acá, si quieren pónganle, función es ser selectiva y permeable. Permeable. Bueno, más o menos lo escribo, porque si no voy a tardar 10.000 años. Esa es la función, ¿sí? Si se daña esta membrana, acuérdense, se pierde esa selectividad y permeabilidad. ¿Está? Muy bien. Segundo daño. ¿A qué otra membrana se podía dañar o a qué otra organela? Mitocondrias. Muy bien, mitocondria. La mitocondria, mientras yo voy escribiendo, ¿qué funciones tenía? Tenía 3 funciones importantes. Producción de ATP, respiración celular y reservorio de calcio. Muy bien, muy bien. ATP, respiración celular y reservorio de calcio. ¿Está? Yo le pongo así porque si no voy a tardar mucho. Esas son, igual tienen más funciones, pero esas son las 3 principales. O sea, si nosotros le sacamos la fuente de energía a la célula, se muere. Si le sacamos la respiración a la célula, se muere. ¿Está? Y lo mismo con el calcio. Si el calcio se dispersa, ya sabemos lo que ocurre. ¿Está? Bueno, el ATP, entonces, acuérdense, ¿qué significaba ATP? Adenosín trifosfato. Muy bien. Acuérdense que esa es la fuente de energía. ¿Está? Así que hay muchos mecanismos dentro de la célula que van a necesitar de ese ATP. ¿Está? La respiración celular, que es el consumo de oxígeno y, bueno, demás. En este caso, vieron que la célula capta el oxígeno, lo lleva a la mitocondria y lo que hace es eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo normal que ocurra, ese intercambio gaseoso. Bueno, acá, ¿qué va a ocurrir? En vez de producir oxígeno para la célula y que la célula pueda respirar, ¿qué hace si se daña la mitocondria? ¿Produce qué? Metabolitos tóxicos. Muy bien, excelente. Produce formas tóxicas de oxígeno, metabolitos tóxicos de oxígeno. ¿Está? Ahí tienen 3 ejemplos ustedes. ¿Sí? Muy bien. Y por último, reservorio de calcio es la última función que me dijeron. ¿Qué pasa con el calcio? Si la mitocondria se daña, ¿qué ocurría? ¿Estaría fuera de la célula? No necesariamente afuera de la célula, pero ahí en un lugarcito de la célula. ¿Qué En pasa? el citoplasma. Muy bien. Sale hacia el citoplasma. ¿Sí? Y una vez que está en el citoplasma, ¿qué hace ese calcio? Activa las enzimas. Muy bien, activa enzimas. ¿Sí? Algunos ejemplos de esas enzimas son las fosfolipasas, ¿sí? Las proteasas, ¿está? Si dice fosfolipasa, degrada fosfolípidos. Si dice proteasa, degrada proteínas, ¿está? Después hay otras que se llaman endonucleasas. ¿Qué creen ustedes que degradarían las endonucleasas? Núcleo. Muy bien, el núcleo, o sea, el ADN, ¿está? Lo fragmenta la cromatina, el ADN y demás, ¿está? Muy bien. Entonces el calcio hace eso. Por eso la mitocondria lo tiene encerrado, ¿sí? Por eso está encerrado el calcio, ¿está? Muy bien, muy bien. Bueno. Otra organela. ¿Cuál era la otra? Lisosoma. Muy bien. Lisosoma. ¿Qué pasaba con el lisosoma? ¿Qué tenía dentro? Enzimas. Muy bien, tiene enzimas. ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda el nombre de esas enzimas?
Hidrolasas. Muy bien, hidrolasas. Proteasas. Hidrolasas ácidas, así se llaman las enzimas que están dentro del lisosoma, ¿está? Que degradan cualquier partícula que ingrese, ¿está? Acuérdense que cuando se rompe la membrana del lisosoma por acción del estímulo nocivo, esas hidrolasas pasan al citoplasma y terminan por digerir la célula, ¿está? Bueno. Y por último, el núcleo, ¿está? Núcleo. El núcleo, bueno, como ya saben, se produce la fragmentación del ADN debido a enzimas, ¿sí? Principalmente las endonucleasas, estas son las que fragmentan. Y bueno, después sí, las demás organelas, obviamente, el retículo endoplásmico, los ribosomas, el aparato de Golgi, todos son lesionados, ¿está? Pero los principales son estos cuatro. Los principales puntos, ¿sí? Son como puntos críticos, ¿está? Que llevan a la injuria o al daño de la célula, ¿está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que haya quedado? Wendy, ¿se puede repetir la parte de los daños de la mitocondria? Sí, tenemos, o sea, la mitocondria en sí cumple 3 funciones, ¿sí? Produce ATP, que es la energía de la célula, produce respiración celular, ¿sí? Y produce, y a su vez es un reservorio de calcio. Así, esas 3 funciones tiene la mitocondria. Tiene otras más, pero estas 3 son las implicadas en este proceso, ¿está? Por lo cual, si se daña la mitocondria, no se va a producir ATP, así que la célula va a quedar sin energía, no se va a producir una correcta respiración celular, en consecuencia se va a acumular metabolitos tóxicos de oxígeno, ¿está? O sea, todo el contenido que está dentro de la célula va a ser tóxico, ¿sí? Y por último, va a desparramar el calcio que lo tiene acumulado, lo va a desparramar por todo el citoplasma, y eso no es nada, sino que el calcio lo que hace es activar enzimas que degradan a la célula, ¿está? Entre esas enzimas yo les nombré algunas, como las fosfolipasas, las proteasas, ¿está? Que son activadas por el calcio, ¿sí? ¿Ahí quedó claro por las dudas? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, esto que yo les acabo de contar es el mecanismo o fisiopatología de lesión celular. ¿Está? Para que lo tengan en cuenta. En esa hojita donde ustedes pusieron, digamos, estos 3 puntos bioquímicos, ¿no es cierto?, o puntos moleculares donde ocurre el daño, el principal daño, estos 4 digo, en esa hojita, que resume todo el cuadro anterior, van a colocar como titulito así, mecanismos fisiopatológicos. Por las dudas que le pregunten en el parcial, ¿está? Mecanismos fisiopatológicos de lesión celular. Son 5 puntitos, chiquititos. ¿Como otro título o esto era el título de esto? Sería, o sea, esto es fisiopatología, ¿no es cierto? Pero háganle como un cuadrito aparte y ahí pónganle mecanismos fisiopatológicos de lesión celular, 2 puntos. ¿Saben por qué les dicto así? Porque esto es algo que dicen en el teórico y que quizás a ustedes le pongan un múltiple choice y le pongan estas opciones, entonces ustedes tienen que marcar esas opciones, ¿sí? Medio de memoria, digamos, pero son cortitos. El primer mecanismo, respiración anaeróbica. O respiración celular, pónganle.
Muy bien. Segundo, integridad de membrana plasmática y organelas. Igual es todo lo que ya dimos anteriormente, pero bueno. Integridad de membrana plasmática y organelas. 3. Síntesis de proteínas. 3. Síntesis de proteínas. 4. Integridad del citoesqueleto. 5. Y el último, 5. Integridad del núcleo. ¿Tá? Todos esos mecanismos son los que están implicados en estas lesiones celulares, ¿sí? Se va a perder la respiración, se va a perder la integridad de las membranas, de las organelas, del núcleo, la integridad del citoplasma o del citoesqueleto es lo mismo, y no va a haber síntesis de proteínas, ¿está? Ni de fosfolípido, ni de ningún constituyente de la célula. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá, dudas, preguntas que tengan. No, profe. Genial. Bueno, eso por las dudas, si en el parcial, supongamos, les preguntan, no sé, los mecanismos fisiopatológicos implicados en las injurias celulares o en las lesiones celulares son, y ahí ustedes tienen que, por ahí les ponen estas opciones y ustedes tienen que marcar, ¿no? Por las dudas. Bien. Bueno, hasta acá ya sabemos qué es injuria o lesión celular, cuáles son los caminos que elige, o sea, que toma una célula después de un daño, ¿está? Pueden ser adaptaciones, lesiones reversibles y muerte, ¿está? Los caminos. ¿De qué depende que elija uno de esos 3 caminos, no es cierto? Y lo último que vimos fue el mecanismo o la fisiopatología de las lesiones celulares, ¿tá? ¿Qué puntos son los afectados? ¿Tá? ¿Qué puntos de la célula son los afectados? Ahora, otra sección de este tema son las causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que producen esa lesión celular? ¿Sí? Acá miren. Cuando yo les hablaba de este estímulo, que está acá, bueno, ¿cuáles pueden ser esos estímulos? ¿Cuáles pueden ser esas causas que provocan lesiones? Entonces, dentro de las causas, que también en esta materia tiene un nombre especial, ¿cómo le decíamos mecanismo en esta materia? ¿Qué palabra usábamos? Fisiopatológico. Muy bien. Fisiopatología, fisiopatológico. ¿Está? Eso es mecanismo. Y causa, en esta materia le vamos a decir etiología. ¿Está? O agente etiológico, es lo mismo. ¿Sí? La palabra clave es causa. ¿Sí? Etiología o agente etiológico es la causa que produce la lesión, la enfermedad, el síndrome, la alteración, el trastorno, lo que sea. ¿Está? Muy bien. Bueno, dentro de la etiología de las lesiones celulares tenemos 2 grupos, ¿sí? Tenemos factores que son, o causas mejor dicho, que son genéticas o intrínsecas, se llaman también, que, bueno, ya la persona trae, digamos, el defecto, ¿sí? Esos son genéticos e intrínsecos. Y después tenemos otros que se llaman etiología o causa adquirida o extrínseca.
¿sí? Que esto es por el contacto que tiene nuestro organismo con el medio externo y demás. ¿Está? Entonces, nos puede dañar, qué sé yo, algún agente físico, químico, biológico, etc. ¿Está? Dentro de las causas genéticas o intrínsecas, tenemos dos ejemplos, ¿sí? Uno son, vamos a ponerla acá, 1, o A, le voy a poner, para cambiar el número. 1 son los defectos genéticos. ¿Está? ¿Qué son los defectos genéticos? Las malformaciones congénitas, ¿sí? A ver, ¿alguno de acá sabe alguna enfermedad, síndrome, alteración, trastorno que sea genético, que uno ya lo traiga, digamos, una malformación? Un ejemplo, perdón. Cáncer. El cáncer. Ajá, muy bien. El cáncer tiene su origen genético también, ¿eh? Muy bien. El cáncer. La anemia, no sé si se dice así. ¿Cuál? Perdón. La anemia. Hay algunas anemias, por ejemplo, en el apunte, ¿no es cierto? Yo les puse, hay una anemia que se llama anemia de células falciformes. Les voy a explicar esto nomás y después pasamos a otra cosa, ¿sí? Pero para que tengan un ejemplo de defecto genético, de malformación congénita. ¿Qué es eso? ¿Qué es la anemia de células falciformes? Bueno, la persona se le forman los glóbulos rojos, digamos, entre comillas, pero esos glóbulos rojos están defectuosos, son débiles, frágiles. Entonces, cuando van por la circulación y chocan por ahí contra las paredes de la arteria o de la vena, del vaso sanguíneo en sí, se rompen y produce anemia. ¿Está? No son como los glóbulos rojos normales que son fuertes y pueden soportar, ¿no es cierto?, la circulación sanguínea. No, estos se rompen todos, ¿sí? Y provoca anemia en la persona. Eso ya la persona nace con el defecto. ¿Está? Con la alteración genética, la malformación, en este caso, de esos glóbulos rojos. ¿Está? Y lo mismo pasa con algunos cánceres. No todos los cánceres son genéticos, pero hay un grupo, ¿sí? Hay un grupo de cánceres que sí. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene una predisposición genética. ¿Está? Muy bien. Eso para que tengan en cuenta. Esos son defectos genéticos o malformaciones. ¿Sí? Y el segundo de esto, B, se llama reacciones inmunológicas anómalas. ¿Sí? Cuando yo les digo sistema inmune, ¿a qué hacen referencia ustedes? ¿Qué hace el sistema inmunológico o qué hacen los glóbulos blancos en nuestro cuerpo? ¿Para qué están? Defensa. Muy bien, para defensa. ¿Sí? Cuando yo les digo reacciones inmunológicas, me refiero a reacciones de defensas, ¿sí? Pero anómalas en este caso. Las alergias, por ejemplo, son reacciones inmunológicas anómalas, ¿sí? Las alergias y las enfermedades autoinmunes también son reacciones inmunológicas, son reacciones de defensa, pero anómalas. No debería pasar. ¿Está? Bueno, la alergia, ustedes saben, puede haber alergia a, qué sé yo, a cambios climáticos, puede haber alergia a productos que están en el ambiente, puede haber alergia a animales, puede haber alergia a insectos, puede haber alergias a fármacos, ¿no es cierto? No todos somos alérgicos, hay personas nada más que tienen esa condición, ¿está? Tienen ese defecto genético, ¿no? Así que estaría dentro de ese grupo. Y el otro, las enfermedades autoinmunes,
yo les cuento, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, una enfermedad autoinmune es cuando el organismo, nuestro cuerpo, nuestras células de defensa, nuestros glóbulos blancos, no reconocen por algún motivo algún órgano nuestro propio. Por ejemplo, vamos a suponer, mis glóbulos blancos no me reconocen el hígado. ¿Está? Entonces van y lo destruyen. ¿Sí? Eso es una enfermedad autoinmune. ¿Estamos? Profe, ¿eso sería el lupus, por ejemplo? Exactamente. El lupus, hay varios, hay muchas enfermedades genéticas, autoinmunes. ¿Sí? Una es el lupus. ¿Está? La artritis reumatoidea también es una enfermedad autoinmune. ¿Está? Muy bien. Bueno, hasta acá. De los genéticos o intrínsecos, ¿vamos bien? ¿Se entendió? Los ejemplos y demás. ¿Cuál era el segundo ejemplo, profe? La B sería. La B, de reacciones inmunológicas anómalas, sería el titulito, y dentro de esas tenemos dos ejemplos. Las alergias y las enfermedades autoinmunes. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, el segundo grupo o causas de lesiones celulares, de etiología, son los adquiridos extrínsecos, ¿sí? Que esto sí, no es que nosotros nacemos, digamos, con el defecto, sino acá actúa el medio externo, ¿no es cierto?, sobre nosotros y esto provoca una enfermedad, una lesión, un trastorno, un síndrome, lo que sea. ¿Está? Este es más aplicable, digamos, porque tenemos dentro de los adquiridos los agentes químicos, los agentes físicos, los agentes infecciosos o biológicos y los desequilibrios nutricionales. ¿Está? Químico, físico, biológico y desequilibrios nutricionales. ¿Está? Estas son las causas adquiridas. De los químicos, hay dos grupos de sustancias. Según este tema que estamos dando, hay dos grupos de sustancias químicas que nos pueden provocar daño. ¿Sí? Una se llaman sustancias inocuas. ¿Qué significa inocuo? Que en concentraciones, en cantidades normales, no nos producen ninguna enfermedad, ninguna alteración, pero si están en exceso o en déficit, ahí sí nos va a producir enfermedades. ¿Está? Por ejemplo, a ver, si yo tengo exceso de glucosa, ¿qué enfermedad me podría dar? Diabetes. Muy bien. Si tengo exceso de sodio, de sal, ¿qué enfermedad podría darme? Hipertensión. Muy bien, hipertensión arterial. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, son sustancias que si yo las consumo de manera moderada, no tiene por qué causarme ninguna enfermedad. Pero si las consumo en altas concentraciones o en altas cantidades, ahí sí me va a provocar una enfermedad o alguna condición o algún trastorno. ¿Está? Bueno, son sustancias inocuas. Y las otras, bueno, son sustancias consideradas venenos. Como les dije hoy, ¿cuál era el veneno que les había dicho hoy como ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿O algún veneno que se acuerden? Por ejemplo, a ver, venenos tenemos insecticidas, el arsénico, acuérdense que hoy les di ese ejemplo, ¿sí? Esos son sustancias que son consideradas veneno y que obviamente en contacto con nuestro cuerpo va a producir enfermedad. ¿Está?
sea que sea de bajas concentraciones o en altas concentraciones, siempre va a producir enfermedad, siempre va a producir lesiones, ¿está? Lesiones más intensas o menos intensas, bueno, eso depende de la concentración del veneno o la cantidad de veneno que uno consume, pero siempre va a producir lesión, ¿está? Tienen el dióxido de carbono también, ¿está? Eso también es un veneno. ¿Estamos? Bueno. Esas son agentes químicos, ¿sí? Entonces acuérdense, sustancias inocuas y venenos. Como agentes físicos, ejemplos que tienen, traumatismos, ¿sí? Golpes, por ejemplo. ¿Tá? Eso obviamente que nos produce lesiones en los tejidos, por ende lesiones celulares. Radiaciones, quemaduras, shock eléctricos, ¿está? Todos esos son ejemplos de agentes físicos, ¿sí? Que me pueden producir lesiones celulares. Los agentes infecciosos son los que más por ahí nosotros como odontólogos estudiamos, ¿sí? Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿está? Todos los microorganismos, ¿no es cierto? Son los agentes biológicos o infecciosos, ¿está? Y bueno, y por último, lo que es desequilibrios nutricionales, que más o menos algo ya vimos anteriormente. Por ejemplo, la falta de proteínas, la falta de calorías, la falta de glucosa o el exceso, ¿no es cierto? El exceso de grasa, el exceso de glucosa, ¿qué enfermedades me puede ocasionar, no? Esos desequilibrios nutricionales también producen lesiones celulares, ¿sí? Entonces, acuérdense, dentro de este están defectos genéticos o malformaciones genéticas y reacciones inmunológicas anómalas como alergia o enfermedad autoinmune. Y dentro de estos están los químicos, ¿sí? Como sustancias inocuas o venenos, físicos, biológicos o infecciosos y los desequilibrios nutricionales. ¿Está? Muy bien. Y una última cosita importante. Envejecimiento. El envejecimiento. A ver, todos acá en esta reunión vamos a envejecer, lamentablemente es así, o sea, no es lamentable, pero bueno, va a ocurrir, o sea, tarde o temprano, pero va a ocurrir. El envejecimiento es algo que es fisiológico, ¿sí? No es una causa de lesión celular, pero sí va a influir en la célula, ¿sí? No es lo mismo que se lesione una célula de un bebé que se va a reparar sumamente rápido, porque su metabolismo es está en mucha actividad, es muy complejo, digamos, hace rápido la reparación, que se lesione una célula de una persona ya adulta, ¿está? En donde la célula ya está envejecida, su capacidad de replicación es escasa, su capacidad de reparación también está lenta, ¿está? Entonces, el envejecimiento, si bien no es una causa de lesión celular, pero sí influye, ¿está? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan de estos factores que hemos visto? ¿Se entendieron los ejemplos y demás? Sí, profe. Bien. Bueno, estas causas que yo les dije, genéticas, intrínsecas o adquiridas o extrínsecas, tienen un resultado final, un efecto final, ¿está? Cualquiera de estas
de estos factores biológicos que nombramos, cualquiera de ellos va a producir algo en la célula. ¿Qué produce? La priva a la célula del oxígeno. ¿Sí? A ver, y ahí hago una pregunta. ¿Qué parte de la célula es la que estaría afectada principalmente para que no haya oxígeno? Las mitocondrias. Muy bien. Estas causas, estos factores que yo les nombré, van y atacan a la célula, su membrana, a su núcleo y demás, y con eso también a la mitocondria, por eso produce una privación de oxígeno. ¿Está? Ese es el efecto final. En todos los casos, cualquiera de estas causas, el resultado final, lo que va a producir en la célula es la privación de oxígeno. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta y puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Y ahí tienen tres conceptitos que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? Más que nada diferenciarlos. Son conceptos básicos, son conceptos fáciles, pero tienen que diferenciar uno de otro. ¿Está? En primer lugar, hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Hipoxia es déficit de oxígeno en un tejido. Hay poco oxígeno, le llega poco oxígeno al tejido. ¿Está? Eso es hipoxia. En cambio, anoxia es la falta total de oxígeno. No es que le llega poco, no hay directamente. ¿Está? Eso es anoxia. ¿Sí? Entonces, hipoxia es déficit o falta de reducción de oxígeno en un tejido, y anoxia es la falta total de oxígeno en un tejido. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Y el último... ¿Es sinónimo de anoxia? ¿O son cosas diferentes? No. Ahí ya voy a isquemia. ¿Está? Okay. O sea, son tres conceptitos. Hipoxia, anoxia, que ya saben la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Siempre que escuchen oxia, ¿sí? Anoxia, hipoxia, es de oxígeno nada más. Es la falta total o la reducción o el déficit de oxígeno en un tejido. ¿Está? Eso es hipoxia y anoxia. Isquemia, que es el último concepto que vamos a ver, es la falta de riego sanguíneo. O sea, la falta de la sangre, del aporte sanguíneo en un tejido. ¿Está? Eso es isquemia. No le llega sangre, no es que no le llega oxígeno nada más. No, no le llega sangre al tejido. Eso es isquemia. ¿Sí? Y es la peor porque ustedes saben que la sangre no solamente transporta el oxígeno, sino todos los nutrientes que una célula necesita. ¿Está? Así que la isquemia es la peor, porque al tejido no le va a llegar ni oxígeno ni sus nutrientes. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esas son las consecuencias de que ocurra una lesión en la célula. ¿Está? Se priva de oxígeno, ya sea por hipoxia, por anoxia o por isquemia. ¿Está? Muy bien. Hasta acá vamos bien, todo bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bien, sí, vamos bien. Bien. Bueno, les voy a presentar ahora. Fíjense, vimos concepto de injuria, vimos los tres caminitos, ¿no es cierto?, que siguen las células, de qué depende que elija uno de esos caminos. Vimos la fisiopatología, vimos la etiología, las causas, ¿está? Y cuál puede ser el resultado final, que es la privación de oxígeno. Y para ir terminando, ¿sí?, vamos a ver esta clasificación
en la cual nosotros, fíjense, esta es la clasificación de lesiones celulares, de injuria celular. Entonces, fíjense, una noxa, para que ustedes tengan ya un conceptito de noxa, es el agente capaz de producir el daño. ¿Sí? Agente capaz de producir el daño, eso es noxa. ¿Está? Esa noxa afecta, como dijimos hoy, el equilibrio de la célula, la homeostasis de la célula, y ahí la célula, como yo les dije, tiene tres caminos. O se adapta, se modifica ella para poder soportar las condiciones adversas, ¿está? O sufre una lesión reversible o subletal, que es una lesión, como les dije hoy, donde no la mata la célula, sino, bueno, la lesiona temporalmente, un tiempo. Después, cuando se va el estímulo, la célula puede retornar a la normalidad. ¿Está? Este es el segundo caminito. ¿Sí? Y el tercer camino es la muerte celular, que este sí ya es el punto de no retorno. O sea, la célula, una vez que sufre una muerte, no puede volver para atrás. O sea, nadie. No es posible, digamos. No se puede, ya está muerta la célula. ¿Está? Por eso se llama punto de no retorno. ¿Sí? Antes de pasar a esto, a ver, ¿cómo ustedes, si veían microscópicamente a una célula, en el microscopio óptico, cómo se daban cuenta que la célula está muerta? Aparece más azulada negra, ¿puede ser? No es esa la respuesta. A ver si alguien se acuerda qué pasaba con una célula cuando se moría. Vieron que tienen el citoplasma, el núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué le pasaba a la célula? ¿Qué se perdía? El material genético. Uh-huh. Muy bien. ¿Está desetada? El núcleo se pierde, queda sin núcleo. ¿Está? Queda vacía la célula adentro. Ahí nos damos cuenta que está muerta. ¿Está? Tengan en cuenta ese dato, ¿sí? Muy bien. Bueno, dentro de esta clasificación, fíjense, tenemos las adaptaciones que se dividen en aquellas que son por aumento de la función, esto es función, aumento de la función o el tamaño de la célula, que ahí tenemos varios tipos, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia, son todos conceptitos nuevos a tener en cuenta. Y por disminución del tamaño o de la función de la célula hay uno solito que se llama atrofia. El tejido, digamos, se achica. ¿Está? Se achica el tamaño de la célula, se achica el tamaño del tejido, obviamente. ¿Está? Esas son las adaptaciones. ¿Sí? De las lesiones subletales o reversibles tenemos las acumulaciones intracelulares, ¿sí? Que ahora vamos a ver, pueden ser de tres cosas esas acumulaciones, pueden ser de pigmentos, puede ser de proteínas, puede ser acumulación de glucógeno, ¿está? O sea, dentro, en el citoplasma de la célula, se acumulan así como vacuolas llenas de proteína, o llenas de pigmento, o llenas de glucógeno, o de cualquier otro componente, ¿no? Bueno, esas son las acumulaciones intracelulares. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Después, las degeneraciones o cambios celulares también se llaman, ¿sí? Que hay dos tipos, ya lo vamos a ver. Está la degeneración hidrópica y la degeneración grasa. ¿Sí? A ver, hidrópica, ¿a qué hacen referencia ustedes? Así, sin saber, ¿eh? ¿Qué dicen? Que
¿De qué sería? Hidrópico. Miren cualquier cosa, ¿no? No hay problema. Acumulación de agua. Muy bien, excelente. Se acumula agua, es agua, ¿está? Y el de grasa es grasa. Se acumula grasa dentro de la célula. ¿Estamos? Después hay otras que son las calcificaciones. Y ya vamos a ver eso, que este es el que van a tener que dibujar. Y el último, hialinosis o fibrohialinosis, que es cortito. Este es bien cortito. ¿Está? Bueno, esas son todas lesiones subletales o reversibles. Acá, según el teórico del año pasado, ellos habían dicho que las lesiones reversibles son solamente las degeneraciones hidrópicas y grasa, ¿está? Y que después como aparte lo pusieron a las acumulaciones, a las calcificaciones, a la hialinosis, a la fibrohialinosis, o sea, lo pusieron como aparte. Entonces quedaría algo así, adaptaciones, lesiones reversibles, que son las degeneraciones hidrópicas o grasa, y después, como aparte, digamos, tendrían las acumulaciones, las calcificaciones, la hialinosis o la fibrohialinosis. ¿Está? Yo no sé si este año lo volvieron a decir, porque yo no vi el teórico, pero si ustedes anotaron esta clasificación, me avisan, ¿está? Si lo pusieron aparte o lo pusieron así como está acá. ¿Estamos? Igual es una pavada, pero bueno, tener en cuenta. Muy bien. Bueno. Y dentro de las lesiones irreversibles o muertes celulares, tenemos estas tres, ¿sí? Necrosis, hay una que se llama gangrena también, que vamos a ver, la apoptosis, y vamos a agregarle una, ¿sí? Pero por las dudas le vamos a agregar, que es la oncosis. ¿Está? Porque lo dieron en el teórico, pero en realidad es lo mismo que necrosis. Oncosis. ¿Está? Por las dudas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas de esto? Muy bien. A ver, para cortar un ratito nada más, ayer cuando les dieron el teórico, ¿ustedes recuerdan este cuadrito o no? Por las dudas. Profe, no se entendió nada ayer casi el teórico. Pero Porque sí se le escuchaba, profe. Porque Era más yo- corto, sí, el Power igual fue más corto que el del año pasado. fue más corto. Bien. De adaptaciones sí, igual nos hablaron de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, también de necrosis, apoptosis. Eso como muerte, digamos. Sí, de eso nos rehabla, de apoptosis también nos rehablaron. Perfecto. Y las degeneraciones, hidrópica, grasa, eso también supongo. Creo que tenemos el Power, de último te lo pasamos. Si ustedes tienen, o sea, a ver, como yo no puedo estar en los teóricos, obviamente, lo que ustedes le envían de teórico, siempre traten de enviarme lo que puedan, digamos. Tampoco es súper necesario. ¿Pero por qué? Porque yo ahí corroboro la información. Año a año cambian. ¿Está? Año a año cambian alguna pavadita. Entonces, por eso, por ahí, para tenerlo en cuenta. ¿Está? Sí, la primera clase está en YouTube, esa la tenemos con todos los PowerPoint, todo para pasarte. Esta no sé si está, pero buscamos y te pasamos. Ajá. Bueno, está perfecto. Sí, tranqui, o sea, tampoco es obligatorio que me pasen, pero por ahí para corroborar nada más les pediría yo. ¿Está? Cuando puedan, cuando se acuerden, ¿sí? Muy bien. Bueno. Bien. Esta clasificación, así, ténganla en cuenta, ¿sí? Ahora,
De última yo, cuando veo en el teórico, si llego a descifrar lo que iba diciendo la doctora, porque me dicen que se cortó mucho, si llego a descifrar y veo algún cambiecito, algo, yo les voy a estar diciendo que cambien tal cosa, ¿está? O que acomoden esto dentro de otra cosa o una cosa así, ¿está? Así que tranqui. Por ahora sepan así como yo les voy diciendo, ¿sí? Muy bien. O sea, la clasificación entonces es adaptaciones y las lesiones reversibles. Claro, y después las muertes. Claro, Es claro, la muerte. Es como aparte, digamos. Como A, B y bueno, C se le podría decir. Ajá, sí, le pueden poner C acá si quieren. ¿Está? No sé por qué no le puse C, o acá, C. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Que son los 3 caminos que venimos viendo, ¿no? Bueno. De las adaptaciones, bueno, yo les pongo dibujos nomás porque si no, es todo un tema, la escritura. Bueno, de las adaptaciones hay 3 que son sumamente sencillas, la 1, la 2, la 3, y la 4, 5 son un poquitito más complicadas, ¿está? Así que vamos a ver si se entiende. La primera se llama hipertrofia, es fácil. Hipertrofia es aumento del tamaño de la célula, ¿sí? Aumenta de tamaño, nada más. ¿Sí? Se sintetizan mayor componentes estructurales de la célula, entonces la célula se agranda, ¿está? Tienen hipertrofias que son fisiológicas, o sea, normales, como por ejemplo, ¿vieron el músculo cuando hacen actividad física que se aumenta de tamaño? Bueno, eso es una hipertrofia muscular fisiológica, ¿está? Y tienen hipertrofias que son patológicas. Por ejemplo, a ver, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, para que ustedes se den una idea, es cuando el corazón no bombea con la fuerza necesaria. Está insuficiente, ¿está? Entonces, como para compensar, lo que hace el corazón es aumentar de tamaño. ¿Sí? Pues claro, está habiendo mayor gasto cardíaco, está habiendo mayor actividad cardíaca, entonces el corazón aumenta de tamaño. ¿Está? Eso ocurre en la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente tiene alguna enfermedad de las válvulas cardíacas, o cuando tiene hipertensión, ¿está? Entonces, en esos casos, aumenta el tamaño del corazón, a eso se llama cardiomegalia. El aumento de tamaño del corazón es cardiomegalia, y eso es patológico, es una hipertrofia patológica. ¿Está? En la cavidad bucal existen distintos tipos de hipertrofia. Por ejemplo, hay una que se llama hipertrofia maceterina, ¿sí? De los músculos maceteros, cuando hay bruxismo, aumentan de tamaño por la actividad, ¿no es cierto?, de apretar o de golpetear los dientes. ¿Está? Para que tengan un ejemplo nada más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acuérdense, aumento del tamaño de la célula. El segundo, hiperplasia, es el aumento del número, no del tamaño, del número de células. ¿Sí? Acá están en tamaño normal las células, nada más que hay muchas a comparación de este, ¿no? Eso hace que obviamente también aumente el tamaño del órgano o del tejido que está afectado, ¿sí? Ahí tienen varios ejemplos, tienen ejemplos fisiológicos, incluso en los teóricos les dan también los mismos que están en el apunte, le dan, esto está hecho en base a los teóricos. Entonces tienen también ahí ejemplos a nivel de orden general, y yo les voy a dar uno de la cavidad bucal, que es una lesión que se llama leucoplasia. ¿Está? Así como les di la hipertrofia maceterina en el anterior, que es por el bruxismo, bueno, acá les voy a dar un ejemplo en cavidad bucal de hiperplasia que se llama leucoplasia. ¿Está?
Leucoplasia. Leucoplasia, o sea, la palabra leucoplasia significa placa blanca, ¿sí? Placa blanca. ¿Estamos? Placa blanca. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aumenta el número de células epiteliales, eso ya lo vamos a ver más adelante igual, pero bueno, aumenta el número de células epiteliales, se engrosa el epitelio, entonces queda como un tejido blanco, ¿sí? Tejido más blanquecino en la mucosa bucal generalmente. Vieron que la mucosa bucal es más rojiza, rosadita, bueno, queda la placa blanca, digamos, de la leucoplasia. ¿Está? Entonces acuérdense, ese es el ejemplo de hiperplasia en cavidad bucal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas de estos dos? Muy bien. Entonces acuérdense, aumento del tamaño, aumento del número. ¿Sí? En los dos aumenta el tamaño del órgano o tejido afectado. ¿Sí? Tercero, atrofia. Atrofia. Y en este es lo contrario a hipertrofia, la disminución del tamaño de la célula. ¿Está? Por lo tanto, obviamente va a disminuir el tamaño del órgano o del tejido afectado. ¿Sí? Eso es atrofia. Hay también, otra vez, tienen ejemplos de atrofia fisiológica, ejemplos de atrofia patológica, ¿no es cierto? Tienen las causas que pueden producir atrofias patológicas, ejemplos de orden general, ¿no es cierto? Pero yo les voy a dar un ejemplo en cavidad bucal, obviamente, que es la atrofia pulpar. ¿Está? Fíjense, en el primero era hipertrofia del macetero por el bruxismo. En el segundo era la leucoplasia, que es una lesión que ya más adelante lo van a ver, ¿sí? Una lesión precancerosa. Y en tercer lugar, la atrofia pulpar. ¿Está? Bueno, en la sí, decime. En el teórico yo noté algo que decía que no hay núcleos a veces en las células, en la atrofia. ¿Puede ser? Muy bien. Sí, porque pierden, no es que están muertas, no están muertas las células, sino que el núcleo también queda tan chiquitito que no se nota, no se ve. ¿Está? Y sí, pierden la función, todo de las células, pero están ahí, están como en stand-by, digamos, ahí. No saben qué hacer. Eso es la atrofia. No en todas pierden el núcleo, pero van a ver, en la atrofia van a ver algunas células que no van a tener núcleo. ¿Está? Y esas no están funcionando. ¿Sí? Muy bien. Entonces acuérdense, la atrofia pulpar es el ejemplo en este caso. A ver, vieron que la pulpa, acá haciendo un paréntesis, la pulpa tiene como capitas, ¿sí? Tiene una capa más bien externa, en donde están los odontoblastos, que son las células de la pulpa. Esa es la capa más externa que tiene. Y después para adentro va teniendo otras capitas, que más adelante lo vamos a ver, que son de tejido conjuntivo. O sea, hay vasos sanguíneos, hay células de defensa, hay células madre, etcétera. Distintas fibras. Bueno, en la atrofia pulpar, la capa odontoblástica es la que disminuye de tamaño. O sea, los odontoblastos se hacen pequeñitos, chiquititos, y hasta incluso pierden su núcleo. No están muertos, pero no están funcionando tampoco. ¿Sí? La capa odontoblástica es la más afectada en la atrofia pulpar. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas, preguntas que hayan quedado?
De estos tres, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que no se haya comprendido? Vamos a los últimos dos. ¿Está? Nos queda lo que es metaplasia y lo que es displasia. ¿Está? Con respecto de las adaptaciones, nos quedan estas dos nada más. ¿Está? Con respecto a lo que es metaplasia, el concepto es bien engorroso, pero es en realidad una pavada. Es una pavada metaplasia. ¿Está? Origen epitelial o de origen mesenquimática, ¿sí? Se cambia esa célula madura, normal, ¿sí? Cuando yo digo madura es que es normal la célula, ¿está? Se cambia un tipo de célula madura por otro tipo de célula madura que sea capaz de soportar las condiciones adversas, ¿sí? A la cual está sometida ese tejido en sí. Si yo les cuento así, ustedes van a decir, ay no, qué porquería atienden. ¿Se corta? ¿Se corta? Ah, sí, a mí no escucho ¿Se cortó? nada. Sí, no escucho. Sí, desde que dijiste la definición igual no se escuchó ya. O sea que no tienen que estudiar metaplasia. Ah, no. Bueno, voy de vuelta, ¿sí? ¿Ahí me escuchan mejor, por las dudas? Sí, se te escucha bien, cuando se te escucha por ahí no se te corta. Bien. Entonces, metaplasia es el cambio de una célula madura. Yo digo célula madura en el sentido de que es una célula normal. ¿Está? Es el cambio de una célula madura por otro tipo de célula madura. ¿Está? Ya sea de origen epitelial o de origen mesenquimático, cualquiera de los orígenes, cambia de un tipo de célula madura normal a otro tipo de célula madura, pero que ese otro tipo sea capaz de soportar las condiciones adversas a la cual está sometido el tejido. ¿Está? Ese concepto subráyenle. Y no se olviden, las condiciones adversas. Que sea capaz de resistir o soportar las condiciones adversas. ¿Estamos? Eso es metaplasia. Y en realidad ya van a entender con el ejemplo. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se cortó por las dudas del concepto? No, bien. ¿A nadie se le cortó? Bueno. ¿Qué pasa con la metaplasia? Supongamos que tenemos un paciente que viene a la consulta y el paciente es fumador, crónico, ya de varios años. ¿Está? Bueno, yo les comento algo. El humo del cigarrillo y todos los productos de combustión del cigarrillo, ustedes saben que son irritantes, ¿sí? Cuando uno consume el cigarrillo, ese humo y todos los productos y demás dañan a las células de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria es así. Son unas celulitas cilíndricas, como ven acá, bien altitas, ¿sí? Con su nucleito, y tienen estos pelitos que nosotros los llamamos cilias. ¿Está? Las cilias lo que hacen es barrer cualquier partícula extraña que nosotros inspiremos. Las cilias, o sea, las células respiratorias producen el moco, envuelven a la partícula extraña y con las cilias la arrastran a esa partícula extraña hacia afuera. ¿Está? Así actúa el epitelio, que es respiratorio, o la mucosa respiratoria. ¿Está? Entonces acuérdense, produce moco, envuelven las partículas extrañas y con las cilias
la sacan para afuera. ¿Está? Ese es el epitelio respiratorio que en condiciones normales tendríamos que tener. Pero ¿qué pasa con ese epitelio cuando uno fuma? Las células respiratorias no soportan el humo del cigarrillo. No lo soportan, no aguantan. Entonces se cambian por otro tipo de células que sean más resistentes. ¿Sí? ¿Qué son estas que ven acá? Este epitelio que ven acá ustedes es el epitelio que tenemos en la piel. Está un epitelio plano, estratificado, que hasta incluso puede ser queratinizado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambió de un epitelio a otro. ¿Sí? A otro que sea más resistente, que pueda soportar el humo del cigarrillo. ¿Está? Y acá, en la histopatología, en esta histopatología, lo pueden ver. Estas, así, son las células mucosas, las células del epitelio respiratorio, fíjense cómo forman estos acinitos, el tejido conjuntivo que está alrededor, ¿no es cierto? Fíjense. Y esto que ven acá, esta partecita, es el epitelio plano estratificado. ¿Está? Fíjense la diferencia entre un epitelio y el otro. Epitelio respiratorio y el epitelio plano estratificado. Y siempre el plano estratificado es el más resistente. ¿Está? Eso es metaplasia. Profe, ¿dejó de hablar? Se cortó. ¿Hola? ¿Se cortó? Por las dudas. Sí, Ahí profe, está. ahí se la- Ahí. ¿Me confirman? Se te escucha y se Ahí te se vuelve a escucha. cortar. Ajá. Bien. ¿Se me escucha? Más o menos. Se te escucha bien, pero se corta. ¿Se corta? Sí, tú también los escucho cortados, no sé. A ver. Ahora sí no se está cortando. Ahora bien, 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 bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar estos dos últimos y cortamos. ¿Está? Porque no quiero que se extienda tanto tampoco. Bueno. A ver, lo de metaplasia, ¿alcanzaron a escuchar, digamos, el concepto? Y les expliqué que justamente acá en este preparado tienen la mucosa respiratoria de este lado, ¿no es cierto? Que son todas estas celulitas que ven acá, ¿sí? Y de este lado el epitelio plano estratificado, ¿está? Que es el que va a Profe, no sé soportar. si soy yo nomás, pero no se ve el power. Ah, ¿no se ve? No, no se ve. Aguárdenme un minutito, ya les presento, es porque Yo ya... sí estoy viendo. Yo también estoy viendo. También estoy viendo. Sí, sí, Claro, en algunos casos nomás, porque, ¿cómo es? A veces cuando se corta, ocurre Ahí está, profe. de 10. Entonces, esto alcanzaron a comprender,
el cambio de una célula por otro? Sí, Bien, y acá en este preparado, fíjense, tienen el epitelio respiratorio, acá todas las celulitas, estas cilíndricas ciliadas que ven acá, productoras de moco, ¿no es cierto? Acá están. Fíjense cómo se disponen, ¿sí? Como en acinitos, ¿sí? Fíjense redonditos, digamos. Y lo que rodea, lo que ven todo alrededor, este tejido más clarito, ¿no es cierto? Eso es todo tejido conjuntivo. Tiene algunas células inflamatorias ahí. Los puntitos violetas son células de defensa. ¿Están? Todos los puntitos violetas que ven ahí son células de defensa. ¿Está? Eso es el tejido conjuntivo que les rodea. Y en este caso, de la otra parte, ¿no es cierto? Lo que se está reemplazando, ahí sí tienen el epitelio plano estratificado, fíjense, todo este es el epitelio plano estratificado. Este no está queratinizado, o sea, arriba no tiene capa de queratina. Es plano estratificado no queratinizado en este caso, pero hay algunos que pueden llegar a tener, así como en este caso, por ejemplo, que hay capitas de queratina arriba. ¿Está? Y abajo, fíjense el tejido conjuntivo. Siempre el tejido conjuntivo es más clarito. El epitelio es más intenso en color y el tejido conjuntivo siempre es más rosadito, más clarito. ¿Está? Para que ustedes se ubiquen en los preparados. ¿Sí? Y fíjense cómo ahí se está cambiando del epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Se está cambiando al epitelio plano estratificado, que es el que va a resistir mejor el humo del cigarrillo. ¿Está? Eso es metaplasia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta de metaplasia? Bien. Y ahora va como un destello así, ¿no es cierto? A ver, les pregunto, para ustedes, ¿metaplasia es algo que ustedes lo considerarían como bueno o como malo? Como malo. Como Bien. bueno. Muy bien, o sea, podríamos decir que está bueno que cambie, ¿no es cierto?, a otro epitelio que pueda soportar mejor las condiciones adversas, ¿no es cierto? Es como un mecanismo de compensación, ¿verdad?, que tienen nuestros tejidos. Eso es la metaplasia, como un mecanismo de compensación. No sería tan malo, ¿no? Pero en realidad, y acá esto es importante, la metaplasia es un arma de doble filo. Porque díganme, ¿estas células del epitelio plano estratificado tienen cilias o no? ¿Ven ustedes cilias o no? No, no tienen. No tienen. ¿Estas células planas estratificadas producen moco o no? ¿Qué piensan? No. No, no lo hacen. ¿Está? Entonces se imaginan ustedes lo que va a ocurrir. Si ingresa una partícula extraña, no se va a producir moco, no se va a barrer la partícula extraña para afuera, sino simplemente va a llegar al pulmón y va a producir infecciones pulmonares. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, perfecto, sí, la célula se reemplazó, se adaptó perfectamente, resiste al humo del cigarrillo, pero se pierde la función real del tejido, ¿tá? Que es proteger de las partículas extrañas. Y ni hablar que sobre este tejido, este epitelio plano, puede asentar un cáncer, ¿está? Que de hecho es muy frecuente. El humo del cigarrillo, si bien resiste el humo del cigarrillo, pero igual es un irritante crónico que todo el tiempo está afectando a estas células. No es que ellas, están re bien, no, la están afectando todo el tiempo, ¿está? Entonces, esa afección a lo largo del tiempo, obviamente que va a llevar a la formación de algún carcinoma, de algún cáncer en la zona. ¿Está? Así que por eso les digo, es un arma de doble filo, la metaplasia. No es tan buena.
Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? Muy bien. Muy bien. Entonces acuérdense, cuando yo les diga cambio de una célula madura por otro tipo de célula madura que sea capaz de sobrevivir a las condiciones adversas, acuérdense que es metaplasia. Y ahí tienen el ejemplo del epitelio respiratorio. ¿Está? El último conceptito que vamos a ver de estas adaptaciones corresponde a displasia, que es un concepto fácil, no fácil, sino cortito, ¿está? Displasia se refiere a cambios premalignos. Está en un peldaño más que la metaplasia, ¿está? Un poquitito más graves, ¿sí? Entonces son cambios premalignos que afectan la maduración y la histoarquitectura de las células. ¿Está? Acá ya no estamos hablando de células maduras por otro tipo de células maduras, no. Acá ya las células se vuelven inmaduras, ¿sí? Se van tornando malignas, ¿está? Entonces acuérdense, cambios son cambios premalignos que afectan la maduración y la histoarquitectura de la célula. ¿Y cuáles son esos cambios? Todos estos, ¿sí? Esto igual, si quieren, cópienlo ahí, son cambios displásicos se llaman. Y fíjense que la mayoría es a nivel del núcleo, ¿está? Hipercromasia es cuando el núcleo se vuelve bien violeta, ¿está? Un puntito bien violeta, eso es hipercromasia. Bien violeta, ¿sí? Como se ven acá, vieron que hay núcleos que están como más marcados, bueno, eso es hipercromasia, ¿está? Macrocariosis es un núcleo agrandado, aumentado de tamaño, ¿está? Eso también nos muestra de que la célula está inmadura, está teniendo cambios premalignos, ¿sí? Mitosis atípica. Mitosis es la división celular. ¿Vieron que de una célula generalmente salen dos? ¿Sí? Se divide en dos. Bueno, eso es la mitosis. Cuando yo hablo de mitosis, acuérdense que es la división celular. Y si digo atípicas es porque esa división celular está aumentada. Entonces, acá si quieren, pónganle división celular aumentada. O sea, se dividen todo el tiempo. ¿Sí? Eso es mitosis atípica. Y aumenta el número, y aumenta el número de células, y cada vez más. Si aumentaba el número de células, ¿cuál de los cambios que vimos era? ¿Cuál de las adaptaciones? Hiperplasia. Muy bien, muy bien. ¿Vieron cómo todo se relaciona, digamos? Bueno, hipercromasia, macrocariosis, mitosis atípica. Otro cambio displásico, y otro cambio premaligno, es el pleomorfismo celular y nuclear. ¿Qué es pleomorfismo? Diferentes formas. Eso es pleomorfismo. Diferentes formas de células, diferentes formas de núcleo. Acá pueden ver algunos redonditos, otros ya alargados, ovales, ¿está? Otros chiquititos, otros más grandes. ¿Sí? Acá también se ven, miren. ¿Está? Entonces, diferentes formas de núcleo o de célula. Eso es pleomorfismo. Otro cambio displásico se llama pérdida de la polaridad de los núcleos. Normalmente una célula es así. Vamos a hacerle una célula cúbica, cilíndrica.